Hola, buenos días y bienvenidos al webinar de Servivuelo. En esta ocasión tenemos un webinar muy especial para presentar Flandes, Tierra de Maestros, de la mano de Judith Sala. Os recordamos que durante el webinar podéis plantear preguntas directamente en el panel de control que aparece en el lado derecho de vuestras pantallas. Cualquier duda que os surja, escribirla en este cuadro y las plantearemos al final de la presentación. Una vez finalizado, podéis volver a consultarlo en nuestro canal de YouTube, que además os invito a que sigáis, puesto que tenemos información de compañías aéreas y destinos destacados. Podéis contactar con Servivuelo para cualquier duda que tengáis posterior al webinar en el siguiente mail, webinar@servivuelo.com, y os solucionaremos encantados lo antes posible. Recordaros que al final de este webinar realizaremos una pregunta para el sorteo de los lotes de la cerveza belga, que se publicará los ganadores en nuestras redes sociales. Ahora os voy a dejar con una de las personas que imparte el seminario. Judith, cuando quieras. Hola. Hola a todos, buenos días. A ver, voy a maximizar la pantalla. Entonces, bien, en primer lugar, muchas gracias, Servivuelo, Marta. Encantada de estar con vosotros y tener esta oportunidad de explicar a vuestros contactos sobre nuestro destino. Yo me encargo de la relación con agencias de viajes, es decir, bueno, agencias de viajes mayoristas y minoristas, y también hago la parte de MICE en la oficina de turismo, pero nuestro MICE es muy especial en el sentido de que por el momento y por estrategia estamos solo intentando atraer grandes congresos de asociaciones internacionales a nuestro destino. Entonces es un tipo de MICE muy específico. Bien, este es el primer webinar que hacemos con Servivuelo, con lo cual hemos creído que lo mejor era explicar genéricamente cómo es nuestro destino. Tenemos muy poco tiempo, como siempre, el tiempo es muy apretado, digamos, y tenemos muchas cosas que explicar, con lo cual algunas cosas os voy a explicar muy genéricamente y en caso de dudas sobre el tema, pues podéis formar una pregunta a través del chat o bien me podéis mandar un mensaje en cualquier momento. Mencionaré mi correo electrónico en varios momentos en la presentación. Comentaros que el mercado español es un mercado muy importante para el destino Flandes y Bruselas y que se alterna entre el quinto y el sexto puesto con Estados Unidos y estamos por detrás de Holanda, Reino Unido, Francia y Alemania, que son todos países limítrofes. Entonces, en la presentación vamos a tratar una serie de temas, de grandes temas. Nosotros nos dedicamos al turista cultural a través de tres grandes productos, que son el patrimonio y el arte, a través también de un subproducto que es el de los maestros flamencos, del cual venimos hablando desde 2018 y aún hasta el año que viene estaremos hablando de una forma muy intensiva de este producto. También vamos a hablar de la gastronomía, dando especial atención al chocolate y a la cerveza, que son dos productos muy importantes para nuestro destino, y también hablaremos del cicloturismo. En la parte final de la presentación nos centraremos en los eventos de este año y especialmente los eventos del año 2020, que será un año que dedicaremos a la figura de Van Eyck. De ello hablaremos ampliamente durante la segunda parte de la presentación. Y como comentaba Marta, pues al finalizarla realizaremos un concurso en el que sortearemos 3 lotes de 12 cervezas belgas, que son cervezas muy especiales. Siempre buscamos la distinción. Sabéis que tenemos muchísimas cervezas en nuestro destino y siempre intentamos ofrecer aquellas que son más especiales y más distintas y que son más difíciles de encontrar. Entonces, mucha suerte a todos. Os animo a que participéis, que escuchéis con detalle la presentación y que al final participéis en el concurso. Y finalmente daremos pie, como comentaba Marta también, a un turno de preguntas por si queréis formular alguna duda y que el resto de compañeros también la puedan escuchar la respuesta. Voy a intentar no sobrepasar el tiempo de la presentación porque sé que estáis en horario de trabajo, con lo cual es complicado y a veces os entran clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabéis que a posteriori también podéis escuchar la presentación ya que Servivuelo la publica en su canal de YouTube.
Bien, pues en primer lugar, para aquellos que no nos conozcan en absoluto, os ubico el destino y os voy a hablar de las principales características. Entonces, nuestro destino es un destino de city break no estacional que tiene muy buena relación calidad-precio, es decir, es un destino que no es para nada para el bolsillo español, no es un destino caro. Hay determinados servicios, como por ejemplo los taxis, que son más caros que aquí, o bien los trenes, pero a nivel hotelería, etcétera, es un destino que es muy asequible. También es un destino de fácil acceso desde España porque estamos a una media de 2 horas de vuelo desde más o menos todos los aeropuertos españoles. Desde Madrid 2 horas y cuarto, desde Barcelona 1 hora 45, pero aproximadamente ahí estamos. También es un destino en el que es fácil moverse entre ciudades, con lo cual nosotros siempre hacemos una promoción de visita de varias ciudades. Normalmente aconsejamos un día por ciudad, especialmente para las más grandes y especialmente si se quieren visitar interiores. Entonces aquí veréis, por ejemplo, las distancias entre las ciudades que promocionamos. Nosotros nos centramos en la promoción de Brujas, Gante, Amberes, Malinas, Lovaina y Bruselas, pero cada vez más también nos acercamos a otras ciudades. Por ejemplo, este año, y hablaremos posteriormente, a través de Bruegel, el pintor Bruegel, y en el marco de los maestros flamencos, hemos promocionado una región en los alrededores de Bruselas, Pajottenland, donde la campiña flamenca tiene mucho protagonismo para los cuadros de Bruegel, ¿no? Y poco a poco nos vamos promocionando otras regiones que salen de estas ciudades. Pero en definitiva estas 6 ciudades son es un poquito lo más interesante para el turista español, especialmente en un viaje de hasta unos 6 días máximo. Veis que las distancias más grandes las encontramos en Bruselas-Brujas, 97 kilómetros, que en tren se hace muy cómodamente en 1 hora y cuarto aproximadamente. Bruselas-Amberes, 46 kilómetros. O sea, las distancias son muy pequeñas y es muy fácil moverse por todo el destino en tren o en coche de alquiler. Entonces vamos a empezar en el tema del patrimonio. Muy genéricamente comentaros que nuestro destino es un destino que tiene mucho patrimonio UNESCO y que es centrado especialmente en torres y campanarios, también en beaterios, de los que hablaremos más adelante, pero he querido empezar la presentación con una foto espectacular de arquitectura contemporánea que vemos en la ciudad de Amberes. Esto es la Casa del Puerto. Entonces, tenemos muchos edificios de arquitectura contemporánea que se combinan con los cascos históricos, que son muy interesantes de visitar. Tenemos aquí, por ejemplo, una foto del casco histórico de Brujas, que es enteramente patrimonio de la UNESCO y que también nos permite hablar de la cultura del agua, que es algo muy importante para nuestro destino. Nuestro destino es un destino de agua, entonces son típicas en las ciudades, son típicos los paseos en barca, por ejemplo. Otra foto de Brujas para mostrarnos el romanticismo de las ciudades. Y aquí vemos una foto icónica de Bruselas con el Atomium. El Atomium es uno de los símbolos de la ciudad. Fue construido en 1958 con motivo de la Exposición Universal. Representa un cristal de hierro ampliado 165.000 millones de veces. Después de que se hiciera en 1958, la idea inicial era desmantelarlo, pero gustó tanto a la ciudad que se ha quedado como símbolo. Entonces es una de las visitas típicas que hacer en la ciudad de Bruselas. Dentro de cada una de las esferas hay atracciones. Por ejemplo, en la esfera superior hay un restaurante, se pueden ver atracciones también para niños, etcétera, etcétera. Aquí otra foto de la Gran Place de Bruselas, que es también patrimonio de la UNESCO. Y otra foto de Gante que nos permite hablar de las casas escalonadas. Estas casitas con el tejado escalonado son muy típicas de nuestro destino y se encuentran en todas las ciudades. Un ejemplo más, por ejemplo, de arquitectura contemporánea en la Biblioteca de Kroc en la ciudad de Gante, un edificio espectacular. Y una foto del Ayuntamiento de Lovaina, que es una joya edificio también. Una panorámica de Malinas, que aquí también nos permite hablar de los campanarios y torres patrimonio de la UNESCO. Y vemos también todas las casitas escalonadas en la plaza central de la ciudad. Los beaterios también son algo muy importante de nuestro destino, son patrimonio de la UNESCO
son comunidades religiosas, o sea, son como pueblos dentro de las ciudades, que antaño, en época medieval, eran comunidades religiosas de mujeres que seguían el voto de castidad, pero no el de pobreza. Son algo muy típico de nuestro destino, se pueden encontrar en todas las ciudades y son espacios muy, muy bonitos de descubrir, son espacios muy tranquilos y son muy idílicos. Vemos aquí, por ejemplo, el de Malinas, que en este caso está más integrado en la ciudad, pero también es precioso. También quería hablaros del Art Nouveau o del modernismo, porque nuestro destino en algunas ciudades como Amberes, Bruselas, que tiene varios ejemplos de patrimonio de la UNESCO, también en edificios de Víctor Horta, es muy importante. Aquí vemos una foto del convento de las Ursulinas en Malinas, que es un convento precioso y se puede visitar. También entrando más en el terreno de la artesanía, quería mencionaros brevemente la importancia del encaje de bolillos en Brujas, donde hay, por ejemplo, un centro del encaje, o del tema de los tapices, especialmente vinculado con la ciudad de Malinas y que tiene mucha relación con la historia española y la corte española. También comentaros sobre los diamantes de Amberes, porque en la ciudad de Amberes se concentra el 85% de la producción mundial de diamantes y de hecho desde mayo de 2018 la ciudad cuenta con un museo, el Museo del Diamante llamado DIVA. Y no quería dejar el apartado de patrimonio sin antes mencionar todas las referencias que hay en Bruselas, especialmente sobre el mundo del cómic, con, por ejemplo, el Museo del Cómic, que está ubicado dentro de un edificio modernista precioso. Y también la ruta del cómic que hay por toda la ciudad con muchos murales, más de 50 si no recuerdo mal, pintados con personajes famosos de cómic y que es una divertida actividad para realizar en familia. Hablando de familias, nuestro destino es un destino muy adecuado para hacer viajes en familias por las distancias cortas entre ciudades, por las ciudades son de cuento de hadas, por todo el tema dulce de los gofres, el chocolate y tenemos también algunas atracciones muy interesantes como por ejemplo el Museo de las Ciencias Naturales en Bruselas que tiene una colección de dinosaurios muy espectacular. O la ciudad de Malinas, que ha hecho muchos esfuerzos para desarrollar el producto para familias y que de hecho tiene algunas de las atracciones turísticas más interesantes para este target, como son el Museo del Juguete, Tecnópolis o el parque, que es un zoo en definitiva, de Plankendal. Tenemos, de hecho, en la página web, al final de la presentación entraremos brevemente en la página web para mostraros varios recursos que tenemos para los agentes de viajes. Tenemos un PDF especialmente de actividades, o sea, de turismo familiar que puede ser muy útil para aquellas agencias especialistas en el tema. También quería mencionaros brevemente sobre el turismo musical porque nuestro destino es un destino que tiene muchos festivales. De hecho, tenemos más de 280 festivales que con las dimensiones de nuestro destino es algo muy espectacular. Los festivales se concentran en verano, pero también tienen lugar a lo largo de todo el año y los tenemos de todos los estilos musicales. Por ejemplo, se dice que el mejor festival del mundo, Tomorrowland, está ubicado muy cerca de la ciudad de Amberes, ¿no? Bueno, de él se dice que es el mejor festival de música tecno. Tenemos otros festivales de jazz, de música clásica, de música polifónica, por ejemplo, en la ciudad de Lovaina, etcétera, etcétera. Y aquí os pongo algunas salas de conciertos a tener en cuenta en relación con música clásica y también ópera. Podéis tenernos en cuenta porque tenemos varios teatros de la ópera, por ejemplo, la Monet en Bruselas y la ópera flamenca que tiene dos sedes, en Amberes y en Gante. También tenemos el Auditorio de Brujas, que es un espacio muy especial y que es muy activo. Brujas se está posicionando mucho como ciudad de conciertos y, de hecho, especialmente en 2020 tendrá varios acontecimientos a nivel internacional que pueden atraer a turistas interesados por este tema.
Vamos a dejar el tema del patrimonio y vamos a entrar en el de la gastronomía, porque aquí también tenemos muchas cosas que explicar. La gastronomía belga se caracteriza por una gran calidad, unos precios razonables y por mucho lujo del detalle. Flandes es un destino muy competitivo a nivel gastronómico, con mucha cultura de la restauración, con gran presencia de restaurantes con estrellas Michelin. Por ejemplo, veis en la foto, este es nuestro 3 estrellas Michelin. Y tenemos también que estamos promocionando mucho un grupo el grupo de los rebeldes de la cocina flamenca, que son un grupo de jóvenes cocineros que están buscando las auténticas raíces de la gastronomía belga y están haciendo propuestas más atrevidas y con un nivel muy, muy alto. Tenemos un listado de todos estos restaurantes. Quien esté interesado en ofrecerlos a sus clientes nos puede consultar o puede también buscar más información en nuestra página web. También os pongo algunos ejemplos de gastronomía turística. El ejemplo por excelencia son los mejillones con patatas fritas, que son deliciosos, por cierto, y otros platos como el watersoy, que es una especie de guiso que se puede hacer con pescado con carne, el estofado a la flamenca, que normalmente se hace con cerveza, las endivias, algo muy, muy típico de nuestro destino, que se cocinan al horno, las croquetas de quisquillas, los espárragos en temporada, especialmente en primavera, se pueden encontrar muchos restaurantes que ofrecen el menú del espárrago, y también muy, muy típicos son los postres y el chocolate, los gofres, etcétera, etcétera. Realmente es una experiencia pedir postres en nuestro destino, en el sentido de que hay mucha atención al detalle y normalmente son pequeñas obras de arte. Entonces el chocolate realmente es, en definitiva, como veis en la foto, un arte en nuestro destino. Es típico comprar como souvenir una pequeña cajita de cartón llamada Valoten, y hay mucha presencia de chocolaterías en el destino. Por ejemplo, la ciudad de Brujas tiene más de 60 y hay muchas actividades que se pueden realizar en torno al chocolate, como por ejemplo visitas temáticas de chocolate, workshops de chocolate, rutas del chocolate, visita a museos del chocolate, etcétera, etcétera. La cerveza, la cultura cervecera belga también merece un capítulo aparte, en el sentido de que es muy importante para nuestro destino. De hecho, desde hace un par de años es patrimonio inmaterial de la UNESCO, y lo es por varias razones, ¿no? En primer lugar, por la larga tradición y por la importancia de la artesanía en su realización. De hecho, en nuestro destino hay muchas marcas, perfiles, variedades tantas que ni tan siquiera podemos contabilizarlas, porque surgen más y más. Entonces, cada cerveza se bebe en su copa. Tenemos cervezas muy especiales, como por ejemplo las lámbicas, que se producen solo en la zona alrededor de Bruselas, y se producen por fermentación espontánea mediante levaduras que se encuentran en el ambiente, con lo cual solo se pueden producir en aquella zona. De hecho, hay un tour de la cerveza de este tipo que tiene lugar en mayo cada 2 años, y la próxima edición será en mayo del 2021. Pero también tenemos otras cervezas muy, muy especiales, que son las cervezas trapistas, que se realizan, o sea, las realiza una orden, la orden cisterciense de la estricta observancia, y las producen determinadas comunidades de monjes de clausura para subsistir. Es un medio para subsistir, para tener ingresos la comunidad. Entonces hay muy pocas en todo el mundo, y 3 de ellas están en Flandes, que son Westmalle, Westvleteren y Agel. De hecho, Westvleteren, según una página web llamada Rate Beer, una página web estadounidense, fue durante varios años fue declarada la mejor cerveza del mundo. Entonces también os voy a hablar un poquito de que en cada ciudad hay cervecerías visitables. Por ejemplo, en la foto veis la cervecería Het Anker de Malinas, pero en todas las ciudades siempre hay una propuesta cervecera para poder visitar. Y aparte, perdón, me he adelantado, quería hablaros también de que hay muchos eventos cerveceros a lo largo de todo el año, en todas las estaciones, desde el Citos Beer Festival de Lovaina en abril,
pasando por el fin de semana de la Pasión por la cerveza de Amberes, el otro festival que tiene lugar también en Amberes en agosto, el Festival de la Cerveza Belga que tiene lugar en Bruselas en septiembre, el Festival de la Cerveza de Navidad que tiene lugar en Essen, cerca de Amberes, en diciembre, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar en el tercer gran producto, que es el cicloturismo. Este es un producto que ha adquirido mucha importancia en los años recientes. Estamos hablando de dos tipos de cicloturismo. El turismo más de carretera, entroncado con toda la tradición del Tour de Flandes, que para nuestro destino es muy importante. Cada año tiene lugar en abril y es una de las clásicas del calendario ciclista. Y por otro lado también pues rutas cicloturistas para familias, para amigos, etcétera, etcétera. O para un turista cultural genérico, pues un pequeño paseo por las ciudades, pues por Malinas, por Brujas, etcétera. Si os interesa programar este tema, os ruego que me lo digáis, porque tenemos mucha información, tenemos una guía sobre este tema, así como bueno, os podemos facilitar receptivos, etcétera, etcétera. Y el tiempo se nos tira encima, con lo cual voy a entrar rápidamente en la segunda parte de la presentación, más dirigida a hablar de los eventos que tendrán lugar próximamente. Como sabéis, desde 2018 venimos promocionando a los maestros flamencos, el producto de los maestros flamencos. En 2018, con el festival Amberes Barroco, Rubens Inspira, en la ciudad de Amberes. En 2019 estamos conmemorando el 450 aniversario de la muerte de Bruegel el Viejo y ya hemos tenido una serie de eventos en la primera mitad de año, y a continuación os pasaré a hablar de una serie de eventos que tendrán lugar en otoño. Y el año que viene nos vamos a dedicar a conmemorar la figura de Van Eyck en relación con la ciudad de Gante especialmente, y también tienen lugar otros eventos en otras ciudades, pero la gran protagonista del año que viene será la ciudad de Gante. Entonces, en torno a Bruegel, y para acabaros de explicar los eventos de este 2019, de Bruegel tenemos oferta permanente en Bruselas y en Amberes. Por ejemplo, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas se encuentra la segunda colección más importante de Bruegels del mundo, con obras como, por ejemplo, La caída de los ángeles rebeldes, que es una obra fascinante. Las obras de Bruegel son para dedicarles tiempo y mirarlas en detalle, porque tienen mucho contenido y mucha información, y nos explican mucho cómo era la época en la que vivió Bruegel. Entonces, en Amberes también se encuentra el Museo Mayer van den Berg, que tiene dos obras de Bruegel. Una de ellas es la Locamek, que estáis viendo en pantalla. Y también podemos ver las 12 tablas las tablas de los 12 proverbios, perdón. Entonces, los eventos Bruegel hasta terminar el año se centran básicamente en Amberes y en Bruselas. Os diría que mirarais, si os interesa este producto, que lo miráis con atención, y en caso que necesitéis información adicional me contactéis. Yo me voy a centrar solo en una exposición que creo que es muy interesante para el turista amante del arte, porque será una ocasión única para ver una serie de grabados de Bruegel que estaban en los depósitos de la Biblioteca Real de Bélgica, y que durante un periodo excepcional en otoño y hasta principios del año que viene se podrán visitar. Será realmente una muestra muy excepcional. El grabado es algo más minoritario, pero podéis ver un ejemplo en pantalla y son grabados excepcionales. Entonces, entrando ya a hablaros del año que viene, año en el que dedicaremos todo el proyecto, o sea, toda la atención se centrará en la figura de Van Eyck. Este es un nombre muy importante en la presentación. Recordaros bien de Van Eyck y de la obra La adoración del Cordero Místico, que se encuentra de hecho en la Catedral de Gante. Esta es la excusa que nos permite hablar de todo el año Van Eyck que tendrá lugar el año que viene, en el sentido de que esta obra es una obra muy especial de la historia del arte. Se realizó en 1432 y se considera uno de los mayores tesoros artísticos del mundo. Entonces, lleva desde el año 2012 restaurándose, es decir, es una obra gigante, como podéis ver en pantalla,
y desde pues desde el 2012 se van cogiendo distintas tablas y se han llevado al Museo de Bellas Artes de Gante, donde se puede ver a los restauradores trabajando y, bueno, y en definitiva, pues el año que viene se terminará toda la parte de la restauración. Bien, quedará una pequeña parte, pero la mayoría de las tablas se encontrarán de nuevo en la catedral y esto nos ha llevado a organizar todo un año para explicar la importancia de la figura de Van Eyck en relación con la ciudad de Gante y se están organizando una serie de eventos en relación con el tema, ¿no? La exposición más importante, aquí también habrá muchísimos eventos durante todo el año en la ciudad, pero quería hablaros, o sea, os diría que os miráis este tema con detalle, pero quería hablaros específicamente de una exposición que es una excusa importante para el turista cultural interesado por este producto para hacer un viaje a nuestro destino. De hecho, estamos teniendo mucha demanda para organizar viajes desde España para colectivos interesados por este tema, porque será una ocasión muy especial para ver gran parte de la obra de Van Eyck en la ciudad de Gante, en la exposición en el Museo de Bellas Artes, Van Eyck, una revolución óptica, que tendrá lugar durante solo 3 meses a principios del año que viene. Entonces será realmente una ocasión única para redescubrir la obra de este pintor tan importante para la historia del arte universal, en definitiva. Aparte de en Gante, también tendrán lugar en el resto de ciudades flamencas algunos otros eventos ligados a la figura de Van Eyck y también al producto del Renacimiento flamenco, del que vamos a hablar ampliamente a partir de ahora. Por ejemplo, en la ciudad de Lovaina se va a abrir el centro de visitantes de la iglesia de San Pedro. En la iglesia de San Pedro de Lovaina se encuentran varias obras de los primitivos flamencos. Por ejemplo, esta que veis en la parte derecha de la presentación, La última cena de Dirick Bouts. Entonces se ha creado un itinerario en el que se utilizan nuevas tecnologías y se va a abrir un centro de visitantes en la iglesia de Lovaina. También en Brujas tendrán lugar varias exposiciones en el Museo Groninga y el Museo Hospital de San Juan, que de por sí solos ya son dos museos muy interesantes para visitar arte de los primitivos flamencos. Y en Bruselas también abrirá en 2020 la Biblioteca de los Duques de Borgoña. También habrán otras exposiciones, por ejemplo, en el Beaux-Arts de Bruselas, que es siempre un centro de referencia en torno a exposiciones, etcétera, etcétera. Y os hablaba de que el Renacimiento flamenco es un producto que va a adquirir mucha importancia porque hemos abierto recientemente y se van a abrir otros espacios palacios y museos en relación con esta época y que estamos promocionando mucho. Por ejemplo, en 2018 se abrió el Museo Hof van Busleyden en la ciudad de Malinas. Este 2019 hemos abierto el Groothuizen-Museum en la ciudad de Brujas y, como os comentaba anteriormente, en 2020 abriremos la Biblioteca de los Duques de Borgoña en Bruselas. Los tres son ejemplos de este patrimonio del Renacimiento flamenco. Entonces, si queréis desarrollar productos específicos en torno a los maestros flamencos, el año Van Eyck o el Renacimiento flamenco, os ruego que os pongáis en contacto con nosotros con la máxima brevedad posible porque estamos haciendo muchas cosas en las que podemos implicaros y podemos informaros más ampliamente. Aparte, os comentaba que uno de los eventos más interesantes, que tendrá lugar el año que viene, que es la exposición de Van Eyck en el Museo de Bellas Artes de Gante, tendrá lugar en el primer trimestre del año, bueno, cuatrimestre, para ser más precisos, con lo cual es importante que si os interesa sacar productos en relación con este tema, lo hagáis lo antes posible porque no queda mucho tiempo tampoco. También quería hablaros muy brevemente y para ya finalizar la presentación de otros eventos que tendrán lugar en el destino este 2019.
Hay un evento que tiene lugar desde hace ya unos meses en el Museo Hospital de San Juan de Brujas dedicado al barroco español, muy interesante. También tiene lugar, hay mucha presencia de arte español actualmente en nuestro destino. También tiene lugar una exposición, bueno, perdón, empezará el 11 de octubre, una exposición dedicada a Dalí y Magritte. Magritte, sabéis que es el genio surrealista belga, entonces se ha organizado una exposición que pone a los dos en el foco de atención para ver sus implicaciones mutuas, sus relaciones, etcétera, etcétera. Tendrá lugar en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. Y aparte también breves menciones para aquellos que mandéis clientes a nuestro destino los próximos días. Pues por ejemplo en Brujas tendrá lugar este fin de semana el Festival Gastronómico Cook 8, que es un festival de bastante nivel. A principios de octubre tendrá lugar una feria de la cerveza en Amberes. También tendrá lugar antes de finalizar el año una exposición de Keith Haring en Bruselas, en el Posar. Y también tenemos todo el paquete de eventos navideños que en determinadas ciudades empiezan a finales de noviembre, como son Brujas y Bruselas, mientras que en el resto empiezan un poquito más tarde, pero normalmente para los viajes del Puente de la Constitución, que es el que interesa más al turista español, hay varias muestras de mercadillos navideños. Podéis encontrar la información, tenemos un folleto en nuestra página web con todo este tema. En definitiva, y un poquito para cerrar todo el tema de cómo podemos colaborar, yo os invito que si estáis interesados en estar informados sobre nuestro destino, la mejor forma es hacerlo a través de nuestra página web, de nuestro boletín, a través del cual os podéis inscribir en nuestra página web en la sección profesional. Nosotros tenemos 3 boletines, uno dedicado al público final, uno dedicado a la prensa y uno dedicado a las agencias de viajes, al que os podéis inscribir a través de este formulario. Entonces tenemos en nuestra web una sección especial dedicada al sector profesional. Aquí podéis ver materiales para decorar vuestra agencia, cómo programar nuestro destino, actividades que organizamos, si necesitáis imágenes, que por cierto siempre necesitan copyrights. Lo veréis, por ejemplo, al final de mi presentación, que también tengo todos los copyrights. Si queréis estar informados de los maestros flamencos, o ver, por ejemplo, qué operadores tienen productos específicos sobre el tema, o sea, las agencias receptivas, etcétera, etcétera. También os aconsejo consultar la sección de folletos. Aquí tenemos, se nos puede solicitar folletos y aparte tenemos algunos folletos que están solo disponibles online. Por ejemplo, este maravilloso folleto dedicado a Van Eyck y a todos los eventos que tendrán lugar el año que viene, para aquellos que queráis ahondar en este tema. También es muy útil este folleto de información práctica, porque aquí tenemos mucha información relativa a trenes, con precios, horarios, cómo desplazarse desde y hasta el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y también guías generales de todo el destino, ¿no? Pues unas guías que tenemos estupendas con Lonely Planet, etcétera, etcétera. Visitas guiadas, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la presentación, insistiros también mucho en que si queréis desarrollar productos temáticos sobre nuestro destino vinculados con el patrimonio, vinculados con los maestros flamencos, la gastronomía, el cicloturismo, que os pongáis en contacto con nosotros para poderlos desarrollar. Os mandaremos los materiales necesarios para poderlos desarrollar. En la web encontraréis mucha información, pero si nos contactáis os podemos redirigir de una forma más rápida. Y también preguntaros si tenéis clientes que asistan a los World War Games que tendrán lugar el año que viene en verano en Amberes y en Gante. Por el momento no hemos empezado a hacer nada. Estos son una especie de Juegos Olímpicos del mundo de los coros. Entonces, no hemos empezado a hacer nada a nivel promocional, pero simplemente conocer a aquellas agencias de viajes que puedan tener clientes o que estén organizando ya viajes para sus clientes, porque sabemos que el mundo de los coros es importante para el mercado español y muchos de vosotros tenéis clientes de este tema. En definitiva, os invito a que os pongáis en contacto con nosotros. Al final de la presentación os pondré mi contacto completo. También mencionaros muy brevemente que tenemos un departamento de turismo accesible por si tenéis preguntas específicas sobre el tema.
Y hemos llegado ya al concurso, a través del cual 3 afortunados o afortunadas ganadores podrán llevarse un lote de 12 cervezas belgas. Entonces, la pregunta es: ¿a qué maestro flamenco se dedicará el año temático 2020 en nuestro destino? Yo creo que hemos hablado muy ampliamente del tema. Si no, a través de nuestra página web es fácil encontrar la información, también a través de la página web específica de los maestros flamencos, que está en castellano, es maestrosflamencos.com. Pero bueno, hemos hablado muy ampliamente del tema y le hemos dedicado un apartado especial, entonces creo que será muy fácil la respuesta. Entonces os invito a que me mandéis vuestra respuesta hoy antes de las 8 de la tarde a mi correo electrónico, que es trade@flandes.net, trade@flandes.net. Entonces, entre todas las personas que participen y que acierten, vamos a realizar un sorteo y Servivuelo informará a través de las redes sociales, de su Facebook y de su Twitter, de los ganadores. Es importante que sepáis que los ganadores, o sea, publicaremos su nombre para tener total transparencia en el concurso, con lo cual es importante que accedáis a que publiquemos vuestro nombre, porque si no hay un problema y tendremos que volver a repetir el concurso. Entonces, el sorteo, perdón, no el concurso, el sorteo. Entonces, os invito a que participéis y me mandéis vuestra respuesta a trade@flandes.net antes de hoy a las 8 de la tarde. Y aquí mencionaros, bueno, podéis ver los copyrights de todas las fotografías. Es una pregunta que recibimos mucho en nuestra oficina, porque tenemos un banco de imágenes muy interesante en nuestra página web. Voy a aprovechar para enseñaroslo un momento, porque realmente pienso que es muy útil. Bueno, lo habéis visto en la sección de sector profesional, pero lo veréis también aquí en Galería de Imágenes. Tenemos todos los álbumes por ciudad y temática: cerveza, chocolate, folclore, festivales. Todas estas fotos están a vuestra disposición, pero es importante mencionar los copyrights. Entonces os voy a poner un ejemplo. Los copyrights ya aparecen aquí debajo. En este caso, por ejemplo, no hay copyrights, porque no aparece la C, pero siempre cuando busco explícitamente una foto con copyright me cuesta encontrarla. A ver si la puedo encontrar rápidamente. Aquí tampoco. A ver, un momento. Por ejemplo, estamos en la ciudad de Lovaina. Aquí. ¿Veis? Cuando se publica esta información, significa que el copyright siempre es obligatorio. Entonces es importante publicarlo. Y como veis, he hecho los deberes. Entonces os invito también a hacerlo. Os dejo aquí mi contacto para cualquier duda que tengáis sobre el destino, en relación con si queréis sacar producto, lo que hemos mencionado durante toda la presentación. También os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales para estar informados, pero especialmente que sigáis nuestro boletín dedicado al sector profesional, porque es la herramienta en la que publicamos más información específica para el sector. Entonces creo que es la más útil. Y aquí lo dejo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta que formular, me he pasado 9 minutitos. Espero que no haya sido demasiado, Marta. Y bueno. Perfecto. Pasamos, si te parece, a las preguntas que han llegado. Estupendo. Y genial. Nos preguntan si hay alguna tarjeta de tren de varios días para turista que sea más económico. La hay. Mira, en la página web veréis en el PDF de información práctica, que está en la sección de folletos que os he enseñado anteriormente. Veis el folleto de información práctica, que es este de aquí. Y aquí veréis en la página, aquí, en la página 9, aquí veréis distintas tarifas y bonos de tren en Bélgica. El más útil para turistas estándar, digamos de 26 a 65 años, es el Rail Pass, que cuesta 83 euros en segunda clase. Son 10 billetes entre 2 estaciones belgas y se puede compartir. Entonces es muy útil
para varias personas poderlo compartir. De todas formas, y dado que el viaje sale a 8,3 euros, ya que son 10 viajes, o sea, 83 euros dividido entre 10 viajes, siempre es interesante ver antes el precio del viaje sencillo. Porque, por ejemplo, esto sale a cuenta si se hace un desplazamiento a Bruselas-Brujas, que son 14 euros. Pero, a ver, estoy buscando las tarifas estándar. Aquí. Pero si son, por ejemplo, el Bruselas-Brujas son 14,80, pero si se hace un desplazamiento Bruselas-Lovaina no vale la pena, porque un desplazamiento, o sea, comprar un billete individual cuesta 5,50. Con lo cual hay que contabilizarlo siempre, pero el tipo de bono más utilizado para los turistas y más aconsejado es el Rail Pass. Entonces, aquí en este link podréis ver cómo adquirirlo también. Se puede comprar en las estaciones de tren y de hecho es una tarjetita que hay que ir hay que llevar un boli y ir poniendo los desplazamientos a mano y después cuando pasa el revisor, que pasa siempre en los ferrocarriles belgas, entonces lo clica, digamos, con una maquinita, o sea, le hace un agujero conforme se ha utilizado. Pero es lo más útil. Entonces, este mismo tipo de bono también existe para las personas que tengan, o sea, los jóvenes entre 12 y 26 años. Veis aquí el Go Pass 1, Go Pass 10 y Go Unlimited. Son distintos tipos de billetes según las necesidades del viajero. Perdón, una cosa importante que no os he comentado. Los menores de 12 años viajan gratis en los ferrocarriles belgas siempre que vayan acompañados con un adulto. Fenomenal. Nos preguntan cómo podríamos organizar un viaje de los maestros flamencos. Vale. A ver, tenemos una serie de receptivos, como he comentado anteriormente. Aquí en este apartado de maestros flamencos, veis que hay una serie de agencias receptivas que tienen productos específicos sobre los maestros flamencos. Si queréis organizarlo por receptivo, esto os puede ser muy útil. Después en el folleto de Van Eyck, por ejemplo, y en otros folletos que veréis aquí, por ejemplo, el programa Bruegel 2019, estos folletos son muy útiles para ver los detalles y lo que queréis incluir, o sea, el tipo de eventos que queréis incluir en el viaje. Hay una serie de museos, es decir, aparte de todos los eventos temporales, hay toda una serie de museos muy interesantes de visitar en relación con el patrimonio de los primitivos flamencos y del resto de maestros flamencos. Por ejemplo, la Casa Rubens en Amberes, el Museo de Bellas Artes de Bruselas, los museos Groningen y Hospital de San Juan en Brujas. Bueno, ya he hablado un poquito de ellos, pero en todo el destino hay mucho patrimonio permanente, aparte de todas las actividades organizadas en el marco de los maestros flamencos. Y si aparte de esto necesitáis más ayuda, pues estaré encantada de buscaros los detalles o la información concreta que necesitéis al respecto. Pero en definitiva, este folleto de Bruegel para este año y el folleto de Van Eyck para el año que viene, que es este de aquí, contienen muchísima información. Y aparte voy a entrar un momentito en la web de los maestros flamencos, porque es una web que tenemos específica también en castellano, con mucha información sobre quiénes son los maestros flamencos, qué eventos hay, su trascendencia, etcétera, etcétera. Judith, nos preguntan si es posible alquilar las bicis para realizar un viaje ciclista y dejarla en diferentes puntos. Se pueden organizar viajes ciclistas de muchas maneras. Hay, por ejemplo, toda una serie de receptivos. Voy a aprovechar también, estoy entrando constantemente en la página web, pero me interesa que conozcáis los materiales que tenemos, porque, a ver, dejadme mirar, tenemos una guía ciclista, esta de aquí, que es estupenda, y aquí veréis también al final de la guía
77 páginas sobre turismo, o sea, sobre cicloturismo. Podéis ver la importancia de nuestro, o sea, de este producto para nuestro destino. Y aquí al final de esta guía podéis ver distintos proveedores del tema cicloturista, desde museos cicloturistas hasta receptivos que os pueden organizar viajes enteramente cicloturistas, pasando por dónde alquilar una bicicleta, hoteles que tienen servicios especiales para cicloturistas, como por ejemplo espacios para dejar las bicicletas, etcétera, etcétera. Pues fenomenal, porque nos están llegando un montón de preguntas sobre el tema de cómo se organiza un viaje ciclista. O sea, que ha tenido Es que mucho éxito. Con esto lo tenemos todo resuelto. Quería comentaros también que, claro, todo el tema cicloturista en el marco del turismo más sostenible, que, bueno, nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para cada vez ser un destino más sostenible y de hecho vamos a cambiar bastantes cosas de nuestra promoción turística en el futuro en pro de la sostenibilidad. Entonces, este tipo de viajes son viajes muy, muy adecuados porque aparte de que se hace deporte de una forma muy agradable, porque nuestro destino es un destino muy fácil para hacerlo en bicicleta, porque o sea, es muy llano, entonces es muy adecuado para familias, es adecuado para perfiles poco ciclistas, o bien para todo lo contrario, ¿no? Para los flandriens, aquellos que quieran hacer los muros de Flandes, que son míticos en el mundo del ciclismo de carretera, ¿no? También. Entonces, es un producto muy, muy extendido y realmente animamos muchísimo a incluirlo en los viajes, porque son viajes preciosos. O sea, montar en una bici en nuestro destino es sentirse un ciudadano, un flamenco, digamos, y entonces es muy, muy especial. Nos preguntan si existen precios especiales para visitar los museos con algún tipo de tarjeta. Esto hay que consultarlo museo por museo. Vale. Hay entradas especiales, pero para agentes de viajes no hay, o sea, es un tema que depende en concreto de los museos o sea, no es un tema extendible a todo el destino. Y después también es que es mejor consultarlo, porque no puedo dar una respuesta genérica sobre este tema, porque hay mucha variedad. Y Judith, para finalizar, si nos puedes, por Sí. favor, decir cuándo crees que es la mejor temporada para organizar un circuito de este destino, nos preguntan. Mira, como decía al principio de la presentación, yo creo que realmente nuestro destino es un destino totalmente desestacionalizado. Es decir, por ejemplo, agosto es un mes en el que hay muchísimos turistas, como en la mayoría de destinos. Agosto es el gran mes del turismo vacacional, pero visitar nuestro destino en mercadillos navideños tiene su qué. Visitarlo en primavera tiene un color y unas luces espectaculares. Y visitarlo en otoño tiene también unos colores preciosos. Y como no tenemos un destino que sea muy radical a nivel temperaturas, es decir, en nuestro destino llueve, entonces lo que sí que aconsejamos es que los turistas se vistan tipo cebolla, es decir, que se puedan quitar capas y las temperaturas son más bajas que en España, esto es bastante evidente, pero no es o sea, es un destino que se puede hacer en cualquier época del año, a pesar de que las temperaturas sean frías, porque el destino está muy adaptado al frío y se puede visitar muchísimo. Entonces, yo no creo que haya una época especial, porque todas lo son. Pero si vuestros clientes quieren hacer cicloturismo, pues sí te diría hacerlo de primavera hasta otoño, porque es la época más adecuada y esto es cuando hace mejor tiempo. Pero yo sinceramente creo que es un destino muy desestacionalizado. Y hay también temas muy interesantes que los agentes de viajes tenéis que saber,
que son, por ejemplo, cómo se combinan las ciudades a nivel del propio turismo que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, Brujas es una ciudad eminentemente con turismo vacacional. Esto significa que los periodos de turismo más fuertes de turismo vacacional se pueden encontrar mejores precios en otras ciudades que en la ciudad de Brujas. En cambio, por ejemplo, entre semana en invierno, en Brujas se pueden encontrar unos precios estupendos. Mientras que en Bruselas, por ejemplo, cuando hay sesiones plenarias de las instituciones europeas, pues los precios suben, ¿no? Entonces hay mucha combinación entre turismo vacacional y turismo de negocios. Yo lo que os diría y os invito a que hagáis pernoctar a vuestros clientes en las distintas ciudades, porque es decir, muchas veces, que también es una opción, muchos turistas se alojan en la ciudad de Bruselas y desde ahí hacen excursiones a cada una de las ciudades. Pero es muy especial pasar una noche en Brujas, pasar una noche en Gante, pasar una noche en Amberes y en Malinas, en Lovaina. Entonces, el turista que no le importe hacer maletas y pernoctar en más de una ciudad, realmente es algo muy especial pernoctar en las ciudades flamencas. Y a colación de lo del clima que te acabábamos de preguntar, nos comentan si que van a ir con un grupo en febrero y si suele nevar en febrero. Uy, este es un tema un poco difícil de No se sabe. responder. No sé, no, a ver, es que Depende del no te año. sé decir, puede ser sí, es que aquí también puede ser que caiga una nevada, ¿no? Entonces hay la posibilidad, pero hoy en día yo con todo el tema del cambio climático no me atrevo a dar generalidades sobre este tema. Que va a hacer frío seguro. Que hay Entonces, que abrigarse. unos días antes, exacto, unos días antes os diría de consultar el parte meteorológico, que es muy acurado. Entonces, y a partir de aquí, a ver, lo que sí es importante saber es que si nieva, o sea, es un destino que continúa con su rutina, no pasa nada. Es Ya, decir, que se puede hacer perfectamente todo. Con lo cual, esto es la única cosa que hay que tener en cuenta, creo yo. Pero ya. febrero es un mes estupendo y les animo a visitar la exposición de Van Eyck, que por cierto, y no lo he comentado, muy importante, las entradas para esta exposición ya están a la venta. Y es una exposición que tendrá el Museo de Bellas Artes de Gante excepcionalmente abierto todos los días de la semana, con lo cual se esperan muchísimos visitantes. Con lo cual, aquellas agencias interesadas en programarlo, incluir la visita a esta exposición de Van Eyck el año que viene, importante comprar las entradas con anterioridad para no tener problemas de disponibilidad a posteriori. Pues muchas gracias, Judith, por acercarnos a esta maravilla de destino y desde luego es que lo explicas tan bien que dan unas ganas de Gracias. visitarlo tremendas. Así que, y muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por haber participado en este webinar tan fantástico y suerte a todos en el sorteo y comunicaremos en nuestras redes sociales en breve quiénes son los ganadores. Judith, muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas ventas y aquí nos tenéis para cualquier duda o cualquier cosa que nos queráis comentar en relación con nuestro destino Flandes y Bruselas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día.